Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un verdadero regalo para nosotras poder conversar contigo. Elenita, eh, aquí yo tengo en mis manos un acordeón, Ajá. porque para que no se me vayan las preguntas que le voy a hacer, y eso me hizo preguntarme a mí, cuando tú entrevistabas, ¿cómo te preparabas? No, yo me entrevistaba a partir de la persona que yo veía. Si era un escritor, procuraba haber leído sus libros. Si era un arquitecto, haber ido a ver sus obras y Ujú. así. Ajá. Y cuando estaba enfrente de la persona, ¿tenía como alguna estrategia o algo para romper el hielo, o cómo era No, su manera de? uno cuando es joven no tiene estrategias. Yo empecé a los 21 años, era muy Ujú. chica, no sabía lo que es una estrategia. Claro, es cierto. O sea, fue muy orgánico, Bueno, era algo muy muy natural natural. y en Ujú. general los entrevistados eran cariñosos, eran amables, me ayudaban. Como usted. ¿Qué? Cariñosos como usted. Sí, yo no soy mula. Y cuando iba a visitar a la cárcel en Lecumberri, ¿usted alguna vez mencionó que ese fue un mundo desconocido y qué le enseñaron estos presos políticos? No, pero no fueron presos políticos. El primero que me llamó, que me escribió que por favor fuera a la cárcel fue Jesús Sánchez García. Después cayó en la cárcel un escritor colombiano, Álvaro Mutis, Ujú. y entonces un cineasta muy impresionante, muy bueno. Luis Buñuel me dijo que quería irlo a ver porque lo conocía y que si yo lo llevaba, y yo, claro que lo llevé, Ujú. que quise mucho a Luis Buñuel y fuimos varias veces y ahí comimos el rancho, así se llamaba la comida de los presos. Y luego llegó un preso chaparrito, que yo quería mucho, y dentro de mi caldo había un huesote. Entonces él mete la mano y saca el hueso, ¿Y no se porque, quemó la mano? ¿qué? ¿No se quemó la mano? No, no se quemó la mano, pero bueno, después le dijo Luis Buñuel, a lo mejor es bueno que le cambie el caldo, y ya le metió la mano. Y justo hablando de Luis Buñuel, en su discurso de cuando recibió el premio Cervantes, este, usted comentó que fue su amor platónico. ¿Qué No, admiraba de él él? dijo Ah, él dijo que usted que yo era su era amor su platónico. amor platónico. Sí, Así yo me creo. dedicó una tarjeta, pero luego fui tan tonta que la puse en un cuadrito al que le daba muchísimo el sol, como ahí, por Ujú. ejemplo, le da mucho el sol y se fue borrando, borrando. Ah, Dijo qué a Elena, lástima. mi amor platónico. ¿Qué Él admiraba de él? especificó platónico. Platónico. ¿Y qué admiraba de Luis Buñuel? Yo lo admiraba su sencillez, su cariño. Él era un hombre muy especial, además de gran cineasta, era un ser humano bueno que se preocupaba por los demás. Se acostaba muy temprano, ya a las 7 ya se tenía sueño, ya se quería ir a dormir. Y tenía una mujer, Ran, francesa, que era gimnasta y una muy buena gimnasta que fue, y siempre se veía haciendo grandes ademanes así para pues mover los brazos, mover las piernas. Yo los quise mucho a ellos. Y a lo largo de su vida convivió con grandes escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis o Juan Rulfo. Y yo me quiero imaginar cómo eran esas reuniones de escritores, este,
de aquella época, cómo eran esos encuentros. Pero no eran reuniones así, era trabajo. Yo trabajé al lado de Carlos Monsiváis en el suplemento cultural de Novedades. Entonces nos íbamos a tomar un café, había un café debajo del periódico de Novedades, o nos íbamos juntos a ver a alguna persona. A él le gustaba mucho gracias a Iván Restrepo y a Margot Su, que lo invitaban, pues íbamos a ver a Tongolele, y yo por eso conocí a teatros como el Blanquita. Él le gustaba, le divertía mucho ir a escuchar a Palillo, a todos ellos. Qué grandes épocas, ¿no? Tongolele. ¿Cómo era Tongolele? Pues Tongolele era chaparrita como yo y decía que no había que moverse para nada, ni dar grandes pasos para bailar, que había que ponerse así y moverse de la cintura así pero que moverse poquito, pero no hacer así o así, que así no se bailaba, que se bailaba así, de la cintura para abajo, pero no se agitaba uno como espantapájaros. Qué increíble. Elenita, me da curiosidad. Cuando yo pienso en los mexicanos, veo mucha bondad, generosidad, pero también veo cierta dejadez, ¿no? Como que si nos faltara valorarnos más como mexicanos, como que a lo largo de la historia, algo nos hizo creer que valemos menos, pero al mismo tiempo somos increíblemente capaces. Entonces, ¿cómo ves a los mexicanos? ¿Cómo nos describirías? Pues yo, en primer lugar, no coincido con eso. Yo no creo que nadie se hace menos. No lo entendería. Yo recuerdo, mi marido fue un científico, un astrofísico que miraba las estrellas y que puso, pues, las investigaciones que hizo, pues aparecieron en el mundo entero, en Rusia, en Estados Unidos. Lo invitaron todas las grandes universidades del mundo. Entonces no creo que la gente se haga menos. Igual también fueron reconocidos toda la gente en México, vinieron todos los que eran antifascistas, todos los que estaban en contra de la guerra de España, vinieron a México y todos destacaron aquí. Claro. Hicieron muy buen cine, muy buen teatro, como Luis Buñuel, como miles de escritores que aquí todos los suplementos culturales estuvieron en manos al principio de españoles, todos los periódicos también. Tiene toda la razón. Y todos los grandes actores también, los grandes actores, Ofelia Guilmain, pues era muy española. Elenita, qué bonita biblioteca tienes en tu casa. Y Gracias. se siente algo especial estar rodeada de libros y mucha luz, plantas, muy bonito su biblioteca. Bueno, los libros no muerden. ¿Hay algún género en específico que le guste en la lectura? No, a mí me gusta mucho preguntar. Desde chica yo fui preguntona y me gusta mucho hacer entrevistas y así empecé en el Excelsior cuando usted no había nacido, en 1953. Ya empecé a hacer entrevistas en Excelsior y luego de ahí me pasé a Novedades porque mi mamá trabajaba en la Cruz Roja y se encontró a Alejandro Quijano allí, que le dijo en el elevador, era muy gordito, no cabía casi en el elevador, y le dijo a mi mamá, ¿y cuánto gana su hijita en el periódico Excelsior? Dijo, 30 pesos por artículo.
Ah, no, pues yo le doy 90, Mm, 3 veces. pues, bueno, Entonces, pero no fue por el dinero, fue porque también ya tenía yo bastante tiempo en Excelsior y era bueno buscar otros claro. horizontes. Ujú. ¿Y hay algún escritor o escritora que, es- que haya marcado su forma de escribir o que sean sus favoritos o que les Sí, guste? claro, tengo Ujú, miles de escritores favoritos. Desde luego, de los mexicanos, yo quise muchísimo a Carlos Fuentes, ujú. a Fernando Benítez, a Rosario Castellanos, la mujer, a Guadalupe Dueñas, que era cuentista, a muchísimos escritores de mi época. Yo los quise, los admiré. Además, mi apellido materno es Amor. Ujú. Mi madre se llamaba Paula Amor y era prima hermana de Guadalupe Amor, que hacía poesía, le hizo décimas a Dios. Wow. Sí, sí he escuchado hablar de su familia materna. Su mamá era mexicana Sí, claro, y ella se mudó a Francia. ¿Cómo ella llegó a Francia? porque muchos mexicanos fueron con Ujú. don Porfirio cuando les quitaron sus haciendas. Y mi familia era de esos, tenían haciendas aquí en México, se fueron a vivir a Biarritz con don Mm, Porfirio. Bueno, cuando se fue don Porfirio. em, tengo mucha curiosidad de su rutina para escribir. ¿Tiene una rutina o alguna hora en la mañana? No, ¿Cuántas yo horas no le tengo, dedica? no tengo una rutina. Mi vida, sobre todo Ujú, a esta edad, antes era salir a hacer entrevistas, ir a mm. bibliotecas, leer, dar conferencias, ir a la universidad, todo lo que usted quiera y mande. Pero ahora estoy más bien encerrada en mi casa. Ya no manejo, Bueno, eso sí, ya se no. complica un Así poco que más. Ujú. sí, claro, Sí, claro. 94 años, Bien vividos, no, no tan, pues claro que limitan las claro, actividades. exacto. Ajá. Elenita, ahora me gustaría hablar un poquito de las mujeres, de las mujeres mexicanas. ¿Qué opinión le merecen las mujeres mexicanas, sobre todo las mujeres trabajadoras? Pues yo amé muchísimo, en mi época yo creo que me puedo considerar amiga de Rosario Castellanos. Ujú, No conocí cuando el año que yo me inicié en el periodismo murió Frida Kahlo, no la conocí, pero una tía mía, Guadalupe Amor, la trató muchísimo y la conoció muy bien. Y Carolina Amor de Fournier, quien fundó la prensa médica mexicana, también fue una gran amiga de mi madre y mi familia. Era prima hermana de mi madre. Así que Inés Amor, que todavía en la galería de, la Galería de Arte Mexicano, que está en el centro todavía, pues eso, de gente pues pertenece a mi familia. Siempre han estado ligados a la cultura. ujú. Ujú. Y hablando de mujeres, alguna vez escuché en una entrevista que le hicieron sobre Jesusa, que cuando quería tomar una decisión y no sabía qué hacer, decía, ¿qué haría Jesusa? Bueno, yo siempre toda la vida me he preguntado qué haría Jesús, porque fue una mujer que yo admiré y quise. Ella era una mujer, una soldadera, no sabía leer y escribir, pero sí sabía tomar decisiones, Ujú, sí sabía pensar, ujú. tenía una gran inteligencia natural y bueno, yo la quise y la respeté muchísimo. Es increíble Jesús, el personaje y la persona. Qué gran historia que escribió de Jesús.
¿Cómo era su vida en Francia cuando estaba Bueno, chiquita? mi vida en Francia fue de niña, fue pequeña. Era una niña, yo tuve una educación muy severa, porque así se usaba en esa época, de muy buenos modales, de muy buen trato a los demás, con un papá que se fue a la guerra, que yo siempre lo vi de soldado uniformado, una mamá que manejó también una ambulancia en la guerra, son héroes de la guerra, y luego ya vinimos a los 10 años, ya mi abuela dijo que, mi abuela que se llama Elena Iturbe de Amor, ella recogía perros en la calle, animales maltratados, que había miles de perros en la calle. Apenas había una perra en Brahma, perros callejeros aparecían como 100 perros callejeros Pobrecitas siguiéndola perras. en todos los camellones, en Sí. medio de los coches. Mi abuela se dedicó a salvar perros, hizo una asociación protectora de animales, de perros. Los gatos no necesitan que los protejan, Cierto. porque ellos se protegen solitos. Ajá. Entonces, su familia Amor sí era un amor. Sí era un amor, ¿verdad? Bueno, mi familia Amor era una familia en el fondo, muy que se distinguió porque hizo Carolina Amor de Fournier hizo una prensa médica mexicana. Todos los médicos tenían que comprar libros en inglés en Estados Unidos. Ella se dedicó a traducirlos o a mandar traducirlos y fundó la prensa médica mexicana, cosa que me enorgullece muchísimo. Y antes había fundado la Galería de Arte Mexicano, que luego tomó su hermana Inés Amor, que empezó a vender cuadros pues a todos los que venían de fuera, a actores como Orson Welles o Rita Hayworth, que no son de la época de ustedes, que venían a México, compraban arte de México. Y entonces ella contribuyó muchísimo a la divulgación del arte mexicano. Fue amiga de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros y también mucho de Diego Rivera. Hay mucho de qué enorgullecerse de sus dos familias, paterna y materna. Tienen mucha historia y mucho que contar. Sí, yo me enorgullezco muchísimo del último rey de Polonia, que era Stanislao Poniatowski, que además fue amante de Catalina de Rusia, Catalina, la emperatriz de Rusia, primero casada con un idiota que se llama Pedro, y luego ya tuvo varios amantes, pero el primero al que le echó el ojo fue Stanislao Poniatowski. Su familiar. ¿Qué? Era su Bueno, familiar. sí, hace 200 años. También son mis familiares, Adán y Eva. Tiene toda la razón. Elenita, hablando de los científicos, porque usted estuvo casada con un físico, ¿cómo ve a los científicos? Yo los considero unas personas, además de brillantes, son también las personas que nos hacen todo lo que nosotros ahora, los que construyen lo que nosotros hacemos de la tecnología, de la astronomía, de todo eso. Sin embargo, la mayoría no los conocen, ¿no? Como que están ahí atrás, tras bambalinas, haciendo todo su trabajo, ¿no? Bueno, su pregunta me gusta muchísimo porque sí, los científicos no reciben la publicidad que reciben los actores o los escritores.
Yo recuerdo mucho a Guillermo Haro, que alguna vez fue Jacobo Zabludowski, que en su época fue muy famoso, y que quería entrevistarlo y que creía que todo el mundo quería figurar en la tele, y entonces ya había enchufado un cable para hacer una entrevista en Tonancintla, Puebla, donde estaba el primer observatorio. Después las luces de Puebla. Puebla fue creciendo, es una de las grandes ciudades de México, la más importante, con Monterrey y otras, y entonces las luces que se reflejaban en el suelo impedían la visibilidad para observar las estrellas, y entonces eso hizo que se cambiara todo el observatorio a Baja California, a la costa cerca del mar, en San Pedro Mártir, y ahí se hizo un observatorio, y ya Guillermo Haro, que ya era un hombre grande, ya se fue a subir al Pico del Diablo y a una sierra que curiosamente se llama, una la Mariquita y otra la Helenita. ¿En serio? ¡Wow! Y en cuanto a lo que es el amor para usted, ¿qué es el amor y cómo usted qué nos puede decir a los más jóvenes sobre el amor de pareja? ¿Qué descubrió usted en su vida o bajo su experiencia sobre ese tema, sobre la palabra amor? Bueno, el amor en primer lugar es lo que nos hace vivir a todos. El amor no solo a la pareja, porque nos enamoramos o se nos cae la baba por alguien, ¿no? Que nos gusta muchísimo. Pero el amor, pues es lo que hace caminar al mundo, ¿no? Yo creo que Jesucristo finalmente fue un hombre que se enamoró. Claro que lo crucificaron, pero a lo mejor él también ya se había enamorado de la cruz, ¿no? De pagar por los pecados del mundo, ¿no? Pero eh, el amor, en la vida, pues todos lo cultivamos. Creo que tenemos ahorita una presidenta de la República que es Claudia Sheinbaum, que es una mujer amorosa, es una mujer que te tiende los brazos, que se le ve a leguas que ama no solo al país, cosa que es difícil decir, porque aunque es difícil abarcar, porque México es un país enorme, pero ama a cada una de las personas y lo hace, y hace que ellos lo sientan. Ella siente, al igual que antes lo hizo el presidente López Obrador, que era un hombre que sabía entregarse, abrir los brazos, proponer y hacer propuestas que obviamente están ligados a la salud de México y a la relación, la más peligrosa que tenemos nosotros es a la vecindad con Estados Unidos. Por ejemplo, Trump no da una visión a los demás de amorosa, da la visión de un hombre difícil, complicado, enojado, alto, y no da la visión que da una mujer como Claudia, que siempre está en su lugar y que siempre está tendiendo los brazos, y que además sabemos que tiene hijos y nietos. Exactamente. Y fue universitaria, así que perteneció a una comunidad de jóvenes que entre sí se ayudan y se aman. Así es. Debió ser increíble la noticia de haber vivido a lo mejor un México donde las mujeres no eran tan destacadas en política como lo es, bueno, no sé, como ahora ver a una mujer presidenta, ¿no? O sea, ver a una mujer en la presidencia. Pero no es increíble, es una consecuencia lógica, ¿no? Yo creo que ya era
hora, ¿no? Exacto. Y además yo creo que se lo ganó al pulso y que muchas también estamos muy, muy orgullosas de haber Exacto. podido contribuir, ayudar a que ella llegara a la presidencia. Pero antes que ella hubo otras mujeres muy destacadas en ciencia, Claro. en literatura, ahí está Rosario Castellanos, en todo. Está, Así es. bueno, obviamente una monja extraordinaria que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Increíble, Sor Juana. Pues, Elenita, la última pregunta que le tengo es sobre la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es algo que mueve el mundo, ¿no? Y usted es una persona extremadamente curiosa. Ajá. ¿Qué es para usted la curiosidad? Bueno, yo no le llamaría curiosidad, sino capacidad de investigación, ¿no? Claro, la curiosidad es algo que se ve desde luego en la niñez, los niños que quieren saber por qué el enchufe de la luz, o por qué si uno mete un aparatito dentro de la luz se va a prender toda la luz, como está prendida ahorita en esta casa, o por qué la vela da luz, porque una vela de cebo da luz, ¿no? Entonces, yo creo que la curiosidad es lo que nos hace investigar. Y estamos aquí porque la admiramos profundamente. La admiramos profundamente por todo lo que ha escrito, por todo lo que, por sus entrevistas, por su forma de periodismo. Su forma de periodismo es única, es increíble, y es admirada por gente de todas las edades y nuestra generación también la admira A usted ya me muchísimo. está dando coba. Y es un proyecto que es para resaltar a las mentes que están detrás de los libros, de la ciencia, por ejemplo, a Julieta Fierro, una gran divulgadora científica. Julieta, yo la quise muchísimo, la acompañé, estuve con ella, fui a todas sus conferencias que eran buenísimas. Buenísima. Y Julieta trabajó, era astrofísica, y Guillermo Haro también era astrofísico, nomás que Julieta se dedicó muchísimo a la divulgación de la ciencia. Yo la seguí en sus conferencias, ella vino varias veces aquí, yo la quise muchísimo. Una gran persona. Era muy trabajadora, y sí. muy encantadora, Sí, y buenísima comunicadora. Increíble Sí. comunicadora, sí. Sí, ya a mí me tocó entrevistar a Julieta antes de que falleciera, unos meses antes tuve el privilegio de conocerla y de entrevistarla. Y sí, ese es el objetivo de este medio, por eso estamos aquí ahora, para las voces que las nuevas generaciones conozcan a personajes como Julieta, como el físico Miguel Alcubierre, como Elena Poniatowska. Bueno, ella, Julieta, lo que hizo es que amplió muchísimo su acción. Es decir, no se limitó a un círculo chiquito. Bueno, ella era obviamente universitaria, una gran universitaria, pero ella se dedicó a ir, incluso ella fue al hábito, así se llama, de Jesús A. Rodríguez, y allí dio conferencias sobre astronomía, sobre ciencia y sobre lo que significa la mujer en la ciencia. La mujer en la ciencia. Sí, justo ella hablaba de la mujer en la ciencia y cómo es ser madre y al mismo tiempo científica, dedicarle el tiempo a la ciencia, ¿no? Para usted, ¿cómo fue ser mamá y dedicarle tanto tiempo al periodismo y a la escritura? Pero todo el mundo puede, todo el mundo si puede, quiere. si quiere, exacto. Bueno, querer es, en el fondo, el deseo te da poder, el deseo, el querer te haces el tiempo, ¿no? Así es. Y muchas mujeres
que yo conocí. Rosario Castellanos tuvo un hijo, Gabriel, tuvo un marido, Ricardo Guerra, en fin, toda la gente tiene una vida, come, bebe agua, no sé, o tequila o lo que haya, y además camina en la calle, trabaja, lee, se pone anteojos y ya no ve, así. Las mujeres hacen, incluso va al lavadero y talla los calzones de sus hijos, o sus propios calzones, o a lo mejor los de su marido, o los de su amante, no sé. Bueno, el amante es que se los lave. Que se los lave, así. Elenita, me siento muy afortunada de estar aquí con usted y me encanta esta plática. Usted es increíble, súper divertida, una mujer súper divertida, y le agradezco mucho esta oportunidad de recibirnos en su hermosa casa, que mi sueño de verdad es tener una casa como esta. Llena de Ese sueño, libros. sí, llena de libros. Bueno, es que los libros hermosean una casa. Aquí hay libros, arriba hay libros. Los libros son muy buenos compañeros, te calientan, se te quita el frío y se te quita la tristeza. Abres un libro y te metes a otro mundo. Exactamente. Qué bonitas palabras. Junto a Trump hay otras gentes. Hay gente, bueno, antes también Estados Unidos le dio la presidencia a Obama, que era para mí un tipazo. Sí, sí, Laura, fue una buena época para Estados Unidos, ¿no? Sí, ojalá yo hubiera seguido así. Sí, es una lástima para el mundo lo que está pasando con Estados Unidos. Bueno, pues... No, pero para el mundo tampoco Estados Unidos es Dios Padre, ¿no? Ah, claro. Hay muchos países, toda Europa es inteligente. Sí. También Rusia es inteligente. China, ¿no? China también, China, tienes toda la razón. Ahí están gente que sí, exacto. Muy pensando, que están a la cabeza. En la China tiene científicos notables, ¿no? Sí, sí. Ellos están ahorita encabezando el mundo, ¿no? Los chinos, están allá arriba, también quietecitos, pero empujando lentamente. Bueno, quietecitos, pero no tan quietecitos, porque fabrican muchos chinitos en la noche. Así que para ser hijitos no estás quietecito, te mueres. Eso sí, tienes toda la razón. Sí. No tan quietecitos. No, bueno. Usted tiene un libro, De la Tierra al Cielo, donde entrevistó a grandes arquitectos. Sí, a viejitos. Como entrevistó a Luis Barragán, ¿verdad? Sí, claro, yo lo quise muchísimo. Sí. ¿Tiene alguna anécdota cómo fue entrevistarlo a él? Bueno, Luis Barragán era parecía un monje, era un sacerdote, era muy severo consigo mismo. Él todo tenía que estar en su lugar. Por ejemplo, esto no podría estar aquí. Todo era como de una austeridad tremenda, hasta cruel a veces. Tenía una piedra en un jardín, y si salió un pastito fuera del lugar, lo mandaba a cortar, ¿no? Wow. Así que era así, líneas rectas, así, grandes espacios blancos, y entrabas por un túnel chiquito, chaparrito como yo, en el que apenas cabías, desembocabas en una inmensa estancia, y luego por ahí había una escalerita chiquita, medio lujuriosa, y esa escalerita llevaba a una recámara, a un aposento, donde lo que más había era quizá una cama y una mesita para vasos de agua, y donde sabías que era el lugar donde tenías que hacer el amor. Y así era, tenía una ventana chiquita para que no te vieran los que te iluminaba, bueno, iluminaba tu sexo y el sexo del hombre, y allí tenías que estar en tu intimidad, ¿no? Y dentro de tu cuerpo. ¿Sí?
increíble, me gusta mucho la arquitectura de Luis Barragán. Y como bien dice, tú entrabas a un espacio y de repente te sorprendes de otro espacio. Sí, sí, Y él esa era así, y la era un luz, ¿no? corredor chiquitito Ujú, que desemboca en una inmensa habitación, ujú. ¿no? La O luz la una manejaba puerta, muy sí. bonito, ¿no? Los ¿Qué? colores, la luz, cómo manejaba él la luz en los espacios, eh, también los colores, muy mexicano también. Bueno, él ponía sobre todo blanco, Ujú, no ponía grandes colores, pero ujú. bueno, él era como un monje perverso, un sacerdote infernal, ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? porque yo creo que él tenía eso, ¿no? Ujú, okey. Tenía dentro de él, bueno, él montaba muchísimo a caballo, Ujú. a él sí, de él sí puedo hablar, yo lo conocí muchísimo. ¿En serio? Bueno, lo conocí, lo quise. Y él tuvo dos discípulos, uno que se llama Andrés Casillas, Ujú. que también salto, alto, flaco, interminable. Y otro que se llama Diego Villaseñor, Diego y que Villaseñor. también son Ujú. grandes muros. Así es, sí, sí, Y sí. todo gira en torno al pecado mortal. Ujú. Era muy religioso, ¿verdad? No sé, Luis Barragán. no sé, era muy, sí, yo creo que sí, bueno, le ponía religión a la comida, le ponía religión a- también a las mujeres. Mm, Era, él montaba mucho a caballo. ujú. Era su religión, Su religión. parte de su religión. Qué increíbles anécdotas, Elena. Yo pudiera quedarme horas platicando con usted, ¿eh? Sí, Yo sí, yo aquí sentada podría estar horas hablando con usted de todo lo que dice. Aparte su forma de hablar es tan graciosa, tan elocuente. ay, usted cómo sabe, usted sabe echarle a uno No, no es, mucha n- crema. no es crema, es real, se lo juro que viene de acá, ¿eh? Se lo juro que viene de acá, no es crema, no Ah, es pues real. bienvenidas cuando quieran. Muchísimas gracias, muy amable. Aquí está, es Le muy fácil agradezco. venir aquí.